Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Que tengan una feliz noche el día de hoy. Qué gusto volverlos a ver y qué gusto volver a estar aquí nuevamente un martes más para poder nutrirnos de la palabra del Señor, para seguir estudiando lo que tenemos para presentar el día de hoy. Eh, Espero, bueno, pues sé que faltan algunas personas todavía por conectarse, pero no importa, ahí se van a ir conectando. Lo importante es que tuvimos la disponibilidad de estar el día de hoy con el corazón abierto para recibir estas palabras que la profecía nos va a enseñar. El día de hoy tenemos un seminario donde ya empezamos a adentrarnos en el libro de Daniel, algún libro maravilloso, profético, el cual tiene muchísimas cosas para enseñarnos. Entonces, sin más, vamos a proceder a una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo que pueda dirigir este seminario. Así que acompáñenme para continuar y poderlos guiar en oración. Amante Dios del cielo, creador del cielo y la tierra, tú Dios bendito que nos has dado la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, de guiarnos, Dios mío, con este seminario, Señor, el cual nos va a aclarar muchísimas cosas. Algunos ya lo sabemos, Dios mío, pero tú nos has dado más luz para poder continuar adelante, Señor. Gracias porque también le has dado esa luz a esta iglesia, Señor. Nos has dado la palabra profética, Señor, una guía segura por donde caminar, Señor, en un mundo que se desborona. Te damos las gracias, Dios bendito, porque tú nos ayudas, Señor. Y día a día, Señor, vemos tu mano. Pero en este momento, Dios mío, te ruego que sea tu Espíritu Santo y que esté presente sobre cada uno de nosotros, Señor, guiándonos por las palabras de esta profecía. Te damos las gracias, mi Dios, en tu buen nombre, Jesús. Muchísimas gracias y bueno, vamos a darle el pase al pastor Balbuena, que es el que va a guiarnos en este seminario el día de hoy. Adelante, pastor. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces les estaba comentando que ya ustedes pueden ingresar a nuestro canal YouTube titulado El Reloj Profético y allí ustedes pueden encontrar una serie de materiales que estamos colocando allí para todos. En primera instancia, para nuestros amigos que no tienen alguna afiliación religiosa, ahí pueden encontrar un estudio que hemos elaborado con el libro de Daniel para que usted haga allí su viaje personal. Ahí va a tener una cantidad de información importante como complemento a cada lección y donde va a tener la oportunidad de hacer su compromiso con Dios con cada lección. De tal manera pues que la persona que quiera seguir estudiando más de la Biblia y conocer más del plan de Dios, ahí tiene esta excelente forma de entrada con este estudio bíblico. Y para los que ya somos parte de esta iglesia, ya somos miembros de esta iglesia, ahí hemos colocado también una guía de estudio para todos nosotros, una guía de estudio un poco más completa que tiene allí una serie de actividades y tiene una serie de preguntas que nos van a hacer pensar bastante acerca de la forma como fue escrito el libro de Daniel y las lecciones que podemos aprender de él. Y además de esto, tenemos la posibilidad de que al completar esa guía de estudio, junto con el libro del doctor William Shea, que ya hemos recomendado en otras oportunidades y que también está el canal, ahí usted tiene la oportunidad de convertirse en un instructor bíblico en profecía y organizar una graduación donde usted participe y pueda tener esta investidura, pueda tener esta comisión de ser un instructor bíblico para otras personas. Al final de entonces de todos estos seminarios, al final de todo el periodo, ahí cada uno va a tener la oportunidad de presentar su proyecto profético, ya sea una serie de conferencias, un podcast, una serie de ilustraciones o el ministerio que usted crea más conveniente que Dios le pueda dar con esta información.
Muy bien, entonces vamos a entrar por favor en estudio ahora en esta oportunidad. Vamos allí con el capítulo 2 del libro de Daniel, por favor. Capítulo 2. Y vamos entonces a ir avanzando en las diapositivas que tenemos en esta noche. Vamos a ir avanzando allí. Entonces, ya la semana anterior estuvimos allí un poco repasando lo que fue la primera experiencia de Daniel y sus amigos allí en Babilonia, lo que tuvieron que aprender, cómo tuvieron que enfrentar este momento no fácil de ese traslado de su tierra natal a una tierra nueva, nuevas costumbres, nuevo idioma, nueva educación, pero repentinamente el curso de la historia de ellos y del propio rey y de Babilonia en general cambió, por lo que entonces aparece aquí en el capítulo 2. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver entonces de qué se trató. En un giro interesante a los acontecimientos, siguiente lámina, muy bien, gracias. Dios entonces hace algo en la mente del rey, algo que solamente Dios podía hacer, y es entonces que el rey tuviera un sueño, de estos sueños que inquietan mucho a las personas, un sueño inesperado, porque el rey se fue a la cama preocupado por lo que había de acontecer en el porvenir. Ustedes saben que siempre los gobernantes están preocupados por saber cuánto tiempo se van a mantener en el poder y qué herencia pueden buscar para perpetuarse allí el mayor tiempo posible. Pero el rey se despierta, ni siquiera recordaba lo que había soñado, está muy inquieto al respecto. Siguiente lámina, entonces llama ahí a todos los sabios, astrólogos, magos de su reino para presentarles la inquietud. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, pues estas personas, lógicamente, como era algo que Dios estaba detrás de todo, fueron incapaces de resolver el problema. El rey entonces mandó a matar a todos los cortesanos que fueran parte del grupo de magos, astrólogos, adivinos, sabios, todo este grupo. Y pues esto significó la primera amenaza de muerte para Daniel y sus compañeros, porque también ellos eran parte de estos funcionarios. Digo la primera amenaza porque este asunto de la amenaza de muerte sobre Daniel y sus amigos va a ser algo que va a ir creciendo a lo largo del libro y que se va extendiendo hacia el pueblo de Dios en toda la historia. Recuerden que yo les mencioné la semana anterior que los acontecimientos que le ocurrían a Daniel y sus amigos en proyección significa o están representando ellos a todo el pueblo de Dios en general de todas las épocas. Así que los buscan para matarlos. Daniel pregunta qué es lo que pasa, por qué esta orden tan apremiante. Siguiente lámina, y entonces le explican lo que ha pasado con el rey Nabucodonosor, y entonces Daniel va al rey a pedirle tiempo. Anteriormente los adivinos le habían también pedido tiempo, pero con la diferencia que ellos le pedían al rey que le explicara: Señor, díganos qué fue lo que soñó y nosotros pues le estaremos explicando. Sin embargo, Daniel no pidió esto. Daniel no pidió al rey que le diera ningún anticipo, simplemente dijo que le diera tiempo porque iba a hacer lo que cada uno de nosotros puede y debe hacer en momentos de crisis. Así que sale de allí Daniel y va hacia sus amigos. Ustedes lo pueden buscar allí en el capítulo 2, por favor, versículo 17, siguiente lámina, por favor. Y entre los versículos 17 y 19, allí encontramos lo que estaba ocurriendo en la intimidad con sus amigos. Daniel, puertas adentro, le presenta a los amigos lo que está pasando, y ese grupo pequeño allí de creyentes se reúne para lo que tenían que hacer, para orar, para pedir al Dios del cielo que revelara a Daniel y a todos ellos lo que el rey había soñado. Vean ustedes qué tremendo desafío, porque es que se revele algo que ni siquiera la propia persona que soñó lo recordaba. Pero Dios, que hace lo posible y lo imposible, revela entonces el secreto. Vean ustedes el versículo 19, que personalmente pienso que es uno de los dos versículos más importantes de este capítulo, porque el capítulo 2:19 habla de la manera como Daniel glorifica a Dios por la revelación del secreto. Nosotros lo vemos ahí escrito en la Biblia, pero es algo realmente extraordinario lo que Dios está haciendo aquí. Dios está revelando un imposible, más allá de un acertijo, más allá que un enigma, es más allá de un misterio, es realmente algo que estaba solamente en la mente de alguien que ni siquiera lo podía recordar. Por eso entonces Daniel, en una oración muy sentida, reconoce el poder de Dios, lo
lo glorifica, lo reconoce y pues le dice todos los atributos de que Dios revela lo profundo y que tiene toda la sabiduría y la fuerza. Así que entonces, dicho esto, Daniel deja ahí a sus amigos, va de nuevo a presentarse delante del rey. Siguiente lámina, se presenta y bueno, Daniel le dice: rey, estamos listos para decirle lo que ha ocurrido. Unos minutos antes, el capitán de la guardia se había presentado como héroe diciendo que había encontrado a uno de los cautivos, pero ya Daniel había hablado con el rey y eso eran simplemente palabras de más porque Daniel había hablado claramente con el rey de que iba a pedir misericordia. Muy bien, entonces les decía que Daniel entonces se presenta delante del rey y comienza allí con la explicación de la visión. Entonces pasemos a la siguiente lámina, por favor. Entonces en la siguiente lámina vemos allí como que a medida que Daniel está allí explicando al rey, el rey iba recordando a medida que Daniel iba mencionando y hasta que llegamos a la propia explicación. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Vamos a ver allí entonces lo que ya sabemos, como decía nuestro amigo en la introducción del tema, pues Daniel le dice al rey: mira, rey, tuviste una imagen con la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies una mezcla de barro con hierro mezclados. Esto pues la gran mayoría de nosotros lo sabe, es algo bastante sencillo. Sin embargo, vamos ahora a la explicación. Siguiente lámina, por favor. Entonces, a medida que Daniel iba explicando, más allá de los materiales, pues había un elemento adicional que era una roca que fue lanzada del cielo. Muy interesante porque el relato bíblico dice una piedra que fue cortada no con mano, lo que quiere decir que no había ninguna intervención humana en este aspecto, un asunto puramente divino del cielo. Y esto pues rompe con toda estructura hecha por el hombre. Es muy interesante, amigos, porque esta estatua comienza con el metal más precioso que puede haber en el mundo, que es el oro, y termina con el barro. Es el destino de todo aquello que es construido por el hombre sin tomar en cuenta ni en consideración a Dios. Seguimos entonces. Daniel entonces no solamente presenta al rey lo que vio, no solamente la visión en sí, sino que ahora pasamos al significado. Siguiente lámina, por favor. Entonces, con esta explicación, ya Daniel está en la mejor posición de decirle al rey lo que está ocurriendo. Y amigos, capítulo 2, versículo 38, vamos a verlo allí, si somos tan amables. Capítulo 2, versículo 38, llegamos a un punto culminante con el rey cuando Daniel le dice: tú eres esa cabeza de oro. Esto es un comentario no solamente revelador para el propio rey, sino revelador para todos nosotros, para toda la historia bíblica, para toda la historia del cristianismo, y que alcanza hasta el día de hoy, porque esa sola declaración, tú eres la cabeza de oro, es la base, es el fundamento de toda la profecía histórica de largo alcance que hay en la escritura. Es decir, este es el piso sobre el cual se edifica todas las profecías de largo alcance del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis, de las profecías de Mateo 24 y de alguna otra profecía en algún otro libro que tenga que ver con profecía de tiempo. Todo parte de aquí, de esta declaración. Tú eres la cabeza de oro, porque Daniel está diciendo de forma directa al rey que el imperio babilónico es el inicio de toda esta revelación profética apocalíptica que comienza con el libro de Daniel. Así que entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando nos encontremos en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, con personas creyentes o no creyentes, que se presente la historia como un argumento histórico para defender la Biblia como la palabra inspirada de Dios, este versículo es un cumplimiento bastante interesante y resaltante de la historia, porque se le dijo directamente al rey y porque la historia lo demostró con todos los reinos siguientes. En los versículos siguientes, después del 38, vean ustedes que allí Daniel no le dice: y después de ti vendrá otro rey. No dice Daniel la palabra rey, sino que dice: vendrá otro reino. Significando entonces que, siguiente lámina, por favor, que tú eres la cabeza de oro, no significa, no personifica únicamente al rey Nabucodonosor, sino al imperio babilónico. Cuando el versículo 39 menciona
que después de ti vendrá otro reino, no tiene que ver con que sean los sucesores directos del rey Nabucodonosor, sino del reino siguiente después de Babilonia. Es muy importante tomar esto en cuenta. Por lo tanto, desde el año 606 que comienza toda esta contabilidad, es el punto de partida para toda profecía apocalíptica. Cuando se dice tú eres la cabeza de oro, se le dice a Nabucodonosor como representante de Babilonia en ese momento, pero también a todo el imperio babilónico hasta su caída. En la siguiente lámina, entonces, como ya lo hemos visto, quizás muchos de nosotros en otras oportunidades, vemos ahí entonces la sucesión de poderes. Ahí tenemos, siguiendo los mismos colores, el color amarillo, Babilonia, que cubrió del año 606 a.C. hasta el 539. Después tenemos el imperio medo-persa, que fue el que derrocó a Babilonia del 539 al 168. Seguidamente el imperio griego del 331 hasta el 168, el imperio griego. Después tenemos el imperio romano del 168 al 476 después de Cristo. Es el único imperio, el imperio romano, que está en ambos testamentos y antes de Cristo y después de Cristo, desde el 168 hasta el año 476 después de Cristo. El único imperio que está en dos testamentos en ambos lados de la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Es decir que Roma tomó el poder en el mar Mediterráneo unos 168 años antes de que Cristo viniera a la tierra y permaneció después del nacimiento de Cristo unos 476 años más. Interesante esto del Imperio Romano. Y una vez que el Imperio Romano se desvanece por las tribus que lo invadieron, entonces Europa se fragmenta en diferentes reinos. Estuvieron tratando de formar alianzas durante la Edad Media, alianzas infructuosas, en una cantidad de conflictos, y esa sociedad medieval europea dio como resultado a las naciones europeas de hoy y a varias entidades supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea. Por eso usted ve que los pies tienen 10 dedos que tienen que ver no solo con los pueblos que derrocaron a Roma, sino también con los principales países de Europa hasta hoy, tratando de unirse a través, por ejemplo, de organismos como la Unión Europea, la OTAN y otros organismos más. Así que esta es la sucesión de poderes que presenta esa estatua. ¿Por qué estos poderes y no otros? Porque estos poderes fueron los que tuvieron que ver directamente con la relación con el pueblo de Dios, con el crecimiento del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Seguimos entonces la siguiente lámina, y si estos son esta es la secuencia de poderes en este mundo, pues aquí está el segundo elemento que, a juicio de este humilde servidor, es eh, el siguiente asunto relevante de este capítulo. El primero, la oración, como ya lo dije en el versículo 19, y en segundo lugar, el versículo 45, porque el versículo 45 dice, en los días de estos reyes. ¿Cuáles reyes? Bueno, los reyes de los dedos de los pies, los reyes del reino de barro. Y en los días de estos reyes, es decir, en nuestros tiempos, el Dios del cielo levantará un reino que no será dejado a ningún poder humano. Es decir, que Dios mismo se encargaría de establecer este reino. Y vean ustedes cómo esta profecía inicia ya en los tiempos de Daniel y cómo llega hasta nuestros días, hasta los días de los pies de barro, cuando estamos en la víspera de que esta roca de justamente en los pies de esta estatua y todo se desmorone y todos estos reinos y sus influencias y sus reminiscencias queden como que si nunca hubiesen sido. Ahora bien, para continuar adelante en lo que creemos que son las lecciones más relevantes que nosotros podemos obtener de aquí, vamos a la siguiente lámina, porque aquí vamos a enfrentarnos con algo bien interesante. ¿Por qué? Porque una vez que Daniel le revela al rey lo que pasó, lo que ocurrió, porque le revela el sueño y también le revela el significado, le despeja el futuro y eso en el momento dio una tremenda tranquilidad al rey porque le quitó la inquietud que él tenía, le quitó el dolor, le quitó la falta de paz, el desasosiego que tenía y entonces como resultado el rey se inclina ante Daniel, le ordena que le ofrezcan incienso y entonces le da altos cargos tanto a él como a sus amigos, bueno, porque por lo menos en la mente del rey el futuro estaba revelado. Muy bien, pero entonces notemos esta comparación que vamos a realizar a continuación. Vamos con la siguiente lámina. Y es que de la misma manera como Dios
mediante una estrategia maestra que solamente Dios puede hacer, inquietó el corazón de Nabucodonosor con este sueño. No fue la primera vez que ocurrió. No fue la primera vez que ocurrió porque al menos unos 1000 o 1100 años antes había ocurrido una experiencia semejante. Vamos a la siguiente lámina, con el patriarca José. ¿Ustedes recuerdan a José? Al igual que el rey Nabucodonosor, Dios inspiró la inquietud en el faraón con otro sueño también. Vean ustedes que la estrategia fue la misma. Qué interesante que eran dos personajes en posiciones sumamente elevadas, tanto el rey Nabucodonosor, que en ese momento era el monarca, el líder del país más poderoso del mundo, como el faraón en los tiempos de José, que también era el hombre más poderoso sobre la tierra. Interesante entonces que Dios con estos hombres tan poderosos haya utilizado exactamente la misma estrategia, un sueño. Y a ver, nos podemos haber preguntado, pero ¿por qué Dios no le reveló directamente ese sueño a Daniel o a José? Bueno, sencillamente porque en la situación en la que ellos estaban no hubiesen sido escuchados. En cambio, al colocar estos sueños en estos hombres poderosos, ellos iban a pedir la ayuda necesaria, iban a remover cielo y tierra, a tratar de recurrir a todos los recursos posibles para que se pudiera satisfacer su inquietud, su necesidad, y ahí estaba el siervo de Dios listo para revelar la respuesta a lo que ellos necesitaban. Hay un tercer caso más que nosotros podemos añadir, que no se trataba de un sueño, pero sí de una mujer que se sintió atraída por otro siervo de Dios. Vamos a la siguiente lámina. Y fue la reina de Saba, que se sintió atraída por la sabiduría de Salomón, por todo lo que se escuchaba en todos los países acerca de él. Y es muy interesante, amigos, porque aquí podemos trazar patrones. Una de las formas más, digamos, productivas de estudiar la Biblia es usando patrones. ¿Qué patrones? Cuando nosotros tomamos el caso de Daniel, el caso de José y el caso de la reina de Saba con el rey Salomón, hay un elemento común entre los tres, y es que tanto el rey Nabucodonosor como el faraón, como la reina, tenían inquietudes, tenían preguntas, tenían interrogantes difíciles en su planteamiento, y que justamente también su respuesta requería de gran habilidad, una habilidad que solamente Dios podía otorgar a la persona que él hubiese designado. Por lo tanto, entonces, yendo a la siguiente lámina, encontramos algunos paralelismos aquí. Veamos que allí tenemos Daniel y José. ¿Qué parecido hay entre ellos dos? ¿Qué parecido o al menos qué aspectos comunes hay? Bueno, en primer lugar, que ambos monarcas tuvieron sueños y tanto Daniel como José le revelaron esos sueños. Y una vez que ellos revelaron estos sueños, recuerden cómo fue el caso de José, tanto José como Daniel fueron promovidos a puestos de importancia. Es decir, que Dios implementó esta estrategia no solamente para satisfacer una curiosidad, sino para colocar al siervo de Dios de turno en una posición favorable, en primer lugar, para su propio pueblo, y en segundo lugar, para que su influencia se esparciera de manera poderosa a raíz del cargo que estaban recibiendo, su influencia de manera poderosa, y el nombre de Dios, el plan de Dios, la promesa de un Mesías y el plan de salvación fuera entonces esparcido entre las naciones. Vean ustedes que todo esto, a final de cuentas, tiene un propósito salvífico. Y la comparación que establecemos abajo, vean ustedes allí, Daniel, José y Salomón, esta comparación entonces nos trae los siguientes elementos comunes. En primer lugar, una sabiduría insuperable. ¿Por qué? Porque los magos de Egipto no podían revelar el sueño del faraón. Los astrólogos de Nabucodonosor se confesaron, ellos mismos confesaron que eran incapaces, porque nunca un rey había exigido algo así. Ellos se confesaron incapaces y que solamente los dioses podían revelarlo. Y la reina de Saba, cuando fue a Salomón, ella reconoció que en el corazón del rey había una sabiduría que solamente Dios pudo haber colocado allí. Y en lo que este humilde servidor considera que es el elemento común más importante de todo lo que hemos visto ahí, es que cada uno de ellos, tanto José como Daniel, como Salomón, dieron una solución al problema, una solución.
Ahora, ¿qué tiene eso para nosotros hoy? ¿Qué tiene eso para nosotros? Pasemos a la siguiente lámina. Muy bien, Daniel 2 no es apenas el capítulo donde nosotros vamos a aprender sobre los reinos que gobernaron en la tierra. Por mucho tiempo esto funcionó, por mucho tiempo era quizás el mensaje más relevante de este capítulo, por varias décadas en el pasado nos conformábamos con decir, bueno, que estos eran los reinos que iban a probar sobre la tierra y bueno, sí, tener un conocimiento histórico tiene su valor. Pero hemos llegado a un punto, un siglo XXI, donde tenemos una población más práctica, una sociedad más pragmática, donde requiere de soluciones efectivas, ¿sí? Y de la misma manera como en el pasado, Daniel calmó la necesidad presente, José hizo lo mismo y Salomón hizo lo propio, pues lo mismo estamos nosotros a que cumplamos hoy. ¿Qué fue lo que la reina de Saba observó? Yo les quiero pedir, por favor, si son tan amables, tienen ahí su Biblia, ya sea en el teléfono o si la tiene allí en su Biblia convencional. Usted puede buscar ahí, por favor, el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 3. Bueno, realmente el versículo 1, porque en el versículo 1, el primer libro de los Reyes, por favor, primer libro de los Reyes, capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, nosotros vemos lo siguiente. Cuando vemos allí la introducción del capítulo, vemos que dice que la reina de Saba vino a Jerusalén a encontrarse con Salomón, a probarlo. Vean ustedes la palabra que utiliza algunas versiones de la Biblia, a probarlo con preguntas difíciles. A probarlo con preguntas difíciles. Qué interesante eso, amigos. El mundo de hoy tiene muchas preguntas difíciles que hacernos. Y así como la sabiduría que Dios puso en cada uno de estos hombres, nosotros también podemos tener la misma bendición, porque eso lo dice el libro de Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que no se la niega a nadie. Entonces, vean ustedes qué fue lo que la reina observó. Si nosotros vemos del versículo 3 en adelante, usted hace una lectura allí de los versículos 3, 4, 5 en adelante, vean ustedes lo que la reina observó allí con Salomón. No solamente observó su respuesta, o sea, la respuesta no fue solamente lo intangible, no fueron solamente palabras lo que la reina observó. La reina observó la sabiduría que había en Salomón más allá de las respuestas que él le dio. También observó su casa, el orden de su casa, la dinámica, cómo se gobernaba su casa. Observó los alimentos, la comida, la clase de alimentos que ingerían, el adorno de la comida, la forma como se presentaba, todo lo que tiene que ver con el aspecto gastronómico. Vio también las habitaciones, ¿sí? Las habitaciones, los diferentes aposentos, las diferentes dependencias, la cocina, las salas de higiene, las estancias, las diferentes dependencias de los palacios. También los vestidos de los sirvientes, no solamente los vestidos reales, que seguramente eran de muy buena calidad, sino los vestidos de los sirvientes. Por supuesto, el estado del personal, cómo estaban ellos, si se veían bien tratados, si se veían cuidados, si se veían que se les respetaba como seres humanos. Y por último, veían también, la reina vio el tipo de ofrenda. Ahí lo que la Biblia dice son los holocaustos, pero el tipo de ofrenda, realmente qué concepto tenía Dios para ellos y en la medida, en el valor que Dios tenía en la mente de ellos, era la calidad de los sacrificios que se ofrecían. ¿Qué lección tiene esto para nosotros hoy? Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué lección? Desde ya de los tiempos de la reina de Saba, de 1000 años antes de Cristo hasta hoy, hace 3000 años, ¿qué significa la anterior, por favor, perdone, la anterior lámina? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa? Significa, en primer lugar, allí las soluciones, ¿sí? Así como Daniel satisfizo la necesidad del momento, lo mismo José y lo mismo la reina de Saba, así el pueblo de Dios hoy, los cristianos, los creyentes, los que decimos que seguimos a un Dios poderoso, los que creemos a un Cristo que hace lo imposible, el mundo espera que nosotros les demos soluciones. Esas soluciones se encuentran en primer lugar en la palabra de Dios, en todos los materiales inspirados que Dios nos ha dado y por supuesto en la relación directa que tengamos con Dios. La semana pasada dijimos un versículo, dijimos si alguno, decía Jeremías 33:3, decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas
que aún tú no sabías. Así que estas soluciones están al alcance de la oración, al alcance del contacto directo con Dios, y el mundo tiene derecho a esperar que nosotros le demos soluciones a sus problemas, que demos el alivio al dolor, que satisfagamos la necesidad y que podamos quitar la ansiedad y proporcionar paz. Pero también la reina observó una cosmovisión al ver la casa, al ver todos estos aspectos. La reina vio la forma de Salomón, de cómo Salomón entendía el mundo, cómo Salomón entendía la vida, cómo Salomón entendía el servicio a Dios, cómo Salomón entendía su posición en el mundo, su filosofía de la vida. Y es lo mismo que las personas que quizás no tienen esta fe en este Dios poderoso necesitan ver en nosotros, necesitan ver una forma diferente de entender el mundo. Lo mismo entonces también la reina observó lo que hoy nosotros podemos interpretar como responsabilidad, una actitud responsable ante la vida, en la forma de dirigir nuestra casa, en la forma de dirigir nuestros negocios, en la forma de dirigir nuestros diferentes aspectos, tareas, trabajos, responsabilidad. Los principios de salud. Interesante que la reina se haya fijado en la comida. Bueno, una mujer es siempre más detallista que un hombre, ya se dio cuenta de la composición de los platos, los colores que estaban presentes, el balance de los alimentos, de las proteínas, de los vegetales, todo esto, y se dio cuenta y dijo, mira, estas personas saben lo que están haciendo, porque hasta en la forma de alimentarse tiene sentido de que están sirviendo a un Dios poderoso y que ellos mismos están cuidando su cuerpo, pues lo mismo nosotros hoy. También entonces en el tema de las habitaciones y los vestidos podemos ver un sentido de organización, un respeto por la vida, un respeto por las personas de clases más desfavorecidas, una actitud de relaciones constructivas y sobre todo un sentido sabio de administración de la vida, que es lo que nosotros conocemos hoy como mayordomía. O sea, todo eso observó la reina y esos conceptos los traemos hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, como creyentes, no solamente debemos conformarnos con decir, bueno, ve a la iglesia, acompáñame a la iglesia. No, porque muchas veces nuestra forma de preparar la comida, nuestra forma de dirigir nuestra casa, en la forma de dirigir nuestro trabajo, en la forma como nos conducimos con las otras personas, cómo respetamos a todas las personas independientemente de su clase social, hay más cristianismo en cada uno de esos detalles que en algunas actividades que se hacen en la iglesia. La gente hoy día y los jóvenes sobre todo nos dice, mira, no me lleves a tu iglesia todavía, muéstrame en tu vida práctica qué significa ser cristiano, para que yo pueda entonces entenderlo de la manera práctica y entonces así poder aprender a ser un creyente, pero muéstramelo primero. Y eso fue lo que hizo Daniel, lo que hizo José y lo que hizo Salomón. Por eso entonces, ahora sí, siguiente lámina. En la siguiente lámina vean ustedes el reconocimiento que hace la reina. Cuando llegamos al versículo 7 de ese relato, vean ustedes lo que la reina dice. Mis ojos han visto que ni aún se me había dicho la mitad. Es decir, a ella se le había dado un discurso. A ella se le había dado un discurso. Claro, el discurso era tan potente que la atrajo. Pero vean ustedes la conclusión que ella menciona. Pero es mayor tu sabiduría y tu bien, o el bien que haces o la manera como haces tan positivamente las cosas, que la fama que yo había oído. Es decir, que el desempeño era mayor que el discurso, el desempeño fue mayor que la expectativa. Hermanos y amigos, es lo mismo que se espera hoy. Cuando nosotros analizamos la historia de José, el desempeño de José en todos esos años que él fue el primer ministro de Egipto superó su capacidad de descifrar el sueño de Faraón. Es decir, mejor fue su administración, mejor fue su desempeño que su capacidad de descifrar sueños. Cuando nosotros vemos la trayectoria de Daniel, su trayectoria en el libro, en su propio libro de Daniel, estuvo por encima de su capacidad de descifrar sueños. Y cuando la reina vio cómo era Salomón, las respuestas que daba a sus preguntas, la manera como administraba la nación, cómo administraba el reino, cómo era un estadista de tan grande estatura, cómo inclusive se preocupaba de aspectos tan pequeños como los vestidos de sus sirvientes, o sea, cada pequeño detalle, se dio cuenta pues que eso no era simplemente discurso. Hermanos y amigos, no estamos en este mundo solamente para dar sermones o solamente para enseñar las lecciones de la escuela sabática o solamente para dar discursos. Nuestro mayor discurso es nuestro ejemplo. Es decir, esa experiencia de Daniel frente al rey
más allá de la revelación de la estatua del sueño, más allá de esa revelación, lo que está presente ahí es que Daniel satisfizo una necesidad, de que Daniel proveyó una solución, de que Daniel aportó valor agregado. Amigos, los cristianos estamos en este mundo, más allá de revelar profecías y de revelar símbolos y visiones y estas cosas, estamos para aportar soluciones. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros comparamos los cuatro evangelios, el contenido de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos daremos cuenta que el contenido que se refiere a discursos y a revelaciones proféticas de Jesucristo mismo en su ministerio personal, cuando lo comparamos con el tiempo que él estuvo aportando valor a la sociedad, a diferentes clases sociales, desde el siervo del centurión hasta la mujer que estaba doblada, que ni siquiera tenía cómo ir al médico, vemos cómo el Señor se preocupaba de aportar valor a todas las clases sociales, inclusive si eran personas en situación de calle. Ahí vemos lo que realmente Dios quiere de nosotros, aportar soluciones, que nuestro cristianismo sea pragmático, un cristianismo que salga de las paredes de la iglesia, un cristianismo que no se conforme simplemente con palabras, un cristianismo que pueda edificar la vida del niño, la vida del joven, la vida del adulto mayor, y que la sociedad toda pueda sentir un impacto. Así como Egipto sintió un impacto decisivo con José, así como Babilonia fue sacudida con el talento de Daniel, así como la reina de Saba no regresó a su país siendo la misma persona después que se encontró con Salomón, así amigos, nuestras comunidades, nuestros vecinos, las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, deben ser impactadas y no deben ser más los mismos, porque nosotros les damos respuesta a sus preguntas, satisfacemos sus necesidades y colocamos un fundamento superior para el cual ellos pueden prepararse y ser candidatos al reino de los cielos. Por eso entonces vemos que en la siguiente lámina la reina pues da el resultado que Dios espera de todo esto, porque una vez que ella reconoce que hay una sabiduría superior, vean ustedes lo que ella dice, Jehová tu Dios sea bendito, que sea bendito y bendito no solamente porque Él es bendito por sí mismo, es santo, sino porque Dios ha tenido la sabiduría de haberte colocado a ti, Salomón, en el trono. Es decir, va a llegar un momento, amigos, que las personas pueden ser que se rían a nuestras espaldas, que las personas aparenten que no creen, que las personas nos prueben, pero finalmente, si nosotros nos mantenemos firmes en una vocación de fe, que no sea simplemente discurso, que no sea simplemente qué bonito que predicó, qué bonita lección, o que simplemente nos preocupemos por los cargos de la iglesia, sino que tengamos un cristianismo dinámico, un cristianismo social, un cristianismo, vamos a decir, convertidor, transformador. A las personas no le va a quedar otro remedio que decir, bendito sea tu Dios. Ese es realmente el propósito del Señor. Y de la misma manera como Nabucodonosor ahí se postró, como el faraón le puso el anillo real a José ahí en su mano y le proclamó al pueblo doble en rodilla delante de él. Y así como la reina de Saba está diciendo, bendito sea tu Dios, amigos, Dios merece que a través de nosotros Él sea glorificado y el mundo entonces reconozca que hay un solo Dios. Por eso entonces este es otro ejemplo más donde las profecías de Daniel, aquellos incidentes que tienen que ver con, digamos, aspectos locales que le ocurrieron a ellos, porque si nosotros vemos lo que está pasando aquí, es un aspecto local, es un incidente local entre el rey y ellos. Pero ya les he mencionado anteriormente que Daniel nos representa a todos. Ahí en Babilonia, ahí estamos todos representados en Daniel, que estuvieron por primera vez a punto de ser condenados a muerte, por primera vez, porque el enemigo lo que quería era pues exterminarlos a todos, pero Dios, que siempre va delante del enemigo, Dios en una solución maestra colocó ese sueño allí para que solamente los siervos de Dios, en este caso Daniel, pudiera descifrarlo. Por lo tanto, amigos, habiendo dicho esto, ahora sí estamos en la posición de pasar a la parte final del tema. Siguiente lámina, por favor. Habiendo dicho esto de qué es lo que Dios espera de nosotros, vean ustedes, estos son temas sensibles de hoy. Eh, el mundo se debate todos los días, ocurre algo, ocurre una situación, ocurre un cambio, pasa algo donde la gente queda perpleja
y bueno, la gente sobre sus pasos como que trata de encontrar sus propias soluciones. Pero vean ustedes estos temas allí, por ejemplo, los temas de la izquierda, vean ustedes, ahí tenemos lo que es el tema económico, que bueno, el tema económico es algo que preocupa a la humanidad entera, desde la persona de menos recursos hasta el más pudiente. El tema de la salud integral, la nutrición, la geopolítica, el equilibrio mundial de las relaciones políticas influyendo en las leyes económicas, los temas ambientales, los temas de las relaciones entre de parejas, entre padres e hijos, las relaciones comunitarias, las relaciones entre países, relaciones internacionales, relaciones de noviazgo, relaciones entre esposos, relaciones. El comportamiento de la sociedad, las dinámicas sociales, los nuevos tipos de familia que están surgiendo, el tema de los valores, la relatividad de los valores y por lo tanto el tema científico y tecnológico. Es decir, la humanidad entera tiene derecho a que los cristianos le respondamos en todos estos temas, que le respondamos. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay tema para todo esto y porque nosotros, amigos, tenemos materiales, y saben a lo que me refiero, tenemos materiales suficientes de cómo enfrentar cada una de estas preguntas y que nosotros no seamos simplemente personas que repiten un discurso como reflejo de otro, sino que nosotros mismos podemos tener nuestras ideas propias, originales, al estar en contacto directo con la mente de Dios, porque esto es posible, porque si con Daniel fue posible, pues con nosotros también es posible porque tenemos un cerebro. Y vean ustedes en la columna de la derecha, hay otros temas más trascendentes, más filosóficos, más religiosos, como por ejemplo el origen de la vida, el propósito de la vida, ¿verdad? Que el propósito de la creación no es simplemente ganar dinero, comer, hacer hijos, viajar y disfrutar, no, la vida tiene que tener un sentido más elevado. Pues nosotros tenemos las respuestas para eso. La verdad, ¿qué es la verdad? El bien y el mal, por qué existe el mal, por qué un niño tan pequeño sufre de cáncer en el cerebro, por qué si una pequeña criatura de 10, 12 años iba pasando por una calle, cómo es asesinado de manera accidental, por qué pasan estas cosas, el porqué del sufrimiento humano, el porqué de la muerte, si la muerte hay un más allá, si existe la reencarnación o no existe, el futuro, qué hay en el futuro, si hay libertad, en qué consiste la libertad, por qué la gente lucha por la libertad, por qué el corazón humano se debate siempre en el tema de la libertad, por qué, qué hay, la felicidad, si existe o no, y por supuesto la existencia de un creador. Si es como dicen los hindúes, si es como dicen los judíos, si es como dicen los cristianos, si es como dicen los taoístas. ¿Quién tiene la razón? Pues los cristianos, al colocarse en contacto con la mente de Dios, con la mente maestra de Dios, así como dos personas que se aman, se van pareciendo a medida que el tiempo va pasando, así nosotros nos vamos pareciendo a nuestro Creador a medida que nosotros pasemos tiempo en contacto con la mente de Él. De manera entonces que, habiendo dicho esto, siguiente lámina, habiendo dicho esto, entonces vemos el otro punto importante que lo habíamos dejado por allí, que es el establecimiento del reino de Dios. Realmente el foco de este encuentro entre Daniel y Nabucodonosor, más allá de los metales de la estatua, porque la estatua es vistosa, ¿verdad? Por todos esos metales que la componen, pero aquí lo realmente importante es la roca. Es la roca que golpea a la estatua, no la golpea en la cabeza, no la golpea en las piernas, la golpea en los pies y toda ella se viene abajo, se desploma, se desmenuza, sopla el viento y no queda ningún material. Como queriendo decir, todo aquello que el hombre hace sin contar con la presencia de Dios llegará a su fin tarde o temprano. Pronto Dios establecerá su reino. ¿A través de qué? Siguiente lámina. A través del gran acontecimiento que muy pronto vendrá sobre este mundo, que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será el acontecimiento, el acto inaugural del establecimiento del reino de Dios a la tierra. ¿Y cómo sabemos que esta roca es la segunda venida de Cristo? Bueno, porque hay muchos versículos. Siguiente lámina. Hay muchos versículos. Hay muchos versículos, por ejemplo, lo podemos encontrar en la primera carta de Pedro, lo podemos encontrar en los Salmos, pero aquí encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 16, donde Cristo mismo se identifica como la roca. Sobre esta roca, sobre mí mismo, yo estableceré mi iglesia. Cristo, el fundamento de la iglesia, la cabeza de la iglesia, la roca que viene a establecer su reino para siempre con aquellos seres humanos que fueron fieles a Dios. Por eso entonces Dios te hace una invitación en esta oportunidad. Siguiente lámina.
Dios te invita a que comience a hacer los planes para ser parte de este reino. Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué? Porque cuando de su reino, el Señor dice en la primera bienaventuranza, en Mateo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que entonces ese reino de los cielos, más allá de las riquezas, digamos, materiales de un reino, el reino de Dios tiene que ver con la humildad de espíritu, con ser semejantes a Cristo en carácter, con tener las virtudes cristianas cultivadas en el ser, donde reconozcamos a Dios, a Cristo como supremo y nosotros como sus felices sirvientes de construir un mundo mejor donde el egoísmo, donde la maldad, donde todos aquellos valores que le hacen, digamos, la guerra al Señor puedan ser finalmente vencidos, destruidos y que solamente el Señor sea el Señor de toda la humanidad. Jesús es la roca y lo demás es arena, como la estatua. Así que este es el llamado de esta ocasión, el llamado para que nosotros podamos prepararnos para ese reino y mientras llega ese momento de la segunda venida de Cristo, poder construir comunidad, aportar soluciones, así como Daniel, así como José y como Salomón lo hicieron en su tiempo y nos hacen el llamado para que nosotros hagamos lo mismo. Es nuestro llamado, es nuestra oración, es nuestra invitación para esta oportunidad y que Dios nos bendiga. Muy bien, tenemos entonces aquí unos minutos por si hay alguna pregunta, alguna inquietud para responderla. Si hay alguna inquietud. La semana pasada hemos dicho que durante la exposición, si había alguna pregunta por ahí pendiente, las podíamos ir formulando, si las hay. Si no las hay, entonces podemos concluir la actividad de esta noche. Sin dejar de recordarles que ya pueden ir descargando, ahí está en el canal, el reloj profético. Una vez que se edite esta transmisión, se va a editar, por supuesto, con todos los detalles que tuvimos, se edita. Una vez que esté editada la transmisión, se monta allí en el canal de YouTube. Y ahí usted puede encontrar, además de esta transmisión, va a encontrar entonces el estudio bíblico para nuestros amigos que no tienen filiación religiosa, la guía de estudio para todos aquellos que quieren ser graduados como instructores laicos proféticos, y también va a encontrar, por supuesto, las diapositivas de cada tema y el libro del doctor William Shea, una autoridad en el tema de Daniel. Muy bien, vamos a orar. Una vez más, Dios, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por esta transmisión. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos das entre todos para poder formarnos. Y permite, Señor, que este conocimiento no sea simplemente archivado o asimilado, sino también puesto en práctica. Gracias, Dios, por las profecías de Daniel y permite que nosotros podamos ejemplificar esos valores del pasado, los podamos poner en práctica en el presente para satisfacer las necesidades de un mundo que se desmorona por falta de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser tus embajadores aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, muchas gracias por haberse sumado. Le agradecemos mucho a todos el haber tomado en cuenta esta transmisión y esperamos que para la próxima podamos también venir con el mismo entusiasmo. Vamos a seguir adelante. Desde ya también queremos decirles que hay algunos invitados que estamos tomando en cuenta para que nos acompañen también como expositores, además de este humilde servidor. Personas que estoy completamente seguro que cuando los vean aquí en esta pantalla, compartiendo este conocimiento y también impartiendo el conocimiento, ustedes van a quedarse muy, muy agradecidos y muy agradados, muy satisfechos de la calidad de invitados que vamos a traer aquí. Dios les bendiga y una feliz noche para todos.